Muy bien, tomando en cuenta entonces el concepto que nos toca ahora, definición de capacitancia, se llama el concepto que vamos a avanzar el día de hoy. Vamos a definir a la capacitancia como la cantidad de carga eléctrica que es capaz de guardar un conductor por unidad de diferencia de potencial. Traducido eso a términos matemáticos, eh, vamos a almacenar energía, así como la pila eléctrica tiene su función. Este otro dispositivo que vamos a conocer tiene casi las mismas funciones, simplemente que para poder hacer uso de estos capacitores o de esta capacitancia, el dispositivo, que se denomina capacitor, logra acumular energía eléctrica y cuando hace contacto o hace cierre con el circuito, con algún circuito, toda esa energía se libera. Así que este dispositivo es muy usado para varias circunstancias y obviamente lo voy a mostrar a continuación para que ustedes lo puedan ver. En ese sentido, si nosotros definimos la capacidad eléctrica que administra o que puede acumular ese dispositivo, a eso nosotros le vamos a llamar capacitancia. Si ustedes logran ver acá, voy a utilizar la letra C mayúscula para definir a la capacitancia. Y según la definición, es la cantidad de carga eléctrica que es capaz de acumular o guardar este dispositivo, en este caso por unidad de diferencia de potencial. En algunos libros manejamos diferencia de potencial como delta X, pero para omitir o resumir simbología, también podemos escribirlo como carga sobre voltaje, ¿no? ¿Está bien? Sus valores, sus variables, acá las tiene. C para nosotros va a ser la capacitancia. Q, la carga eléctrica medida en coulombs. Delta V o V como diferencia de potencial, medido en voltios. Si tú divides estas dos unidades, coulomb sobre voltio, origina una nueva unidad. En honor a Michael Faraday, se define como a la capacitancia como faradios. Utilizamos la letra F mayúscula o la primera inicial de ese apellido, ¿sí? En honor a Faraday, pero la unidad de medida de la capacitancia es, por si acaso, el faradio. No se olviden. Cuando dividamos estas dos cantidades, vamos a nosotros cambiarla por la unidad faradio. En honor, dijimos, a Michael Faraday. Para obtener la suficiente capacidad eléctrica de un condensador o de un capacitor, que es su sinónimo, nosotros manejamos escalas muy pequeñas, muy pequeñas. Es decir, en un dispositivo no se puede acumular tanta capacitancia. Así es que sus escalas son muy diminutas. Vamos a manejar algunos prefijos para que podamos entender el cálculo de la capacitancia de un condensador. Ejemplo, tenemos aquí la unidad milifaradio. Su simbología se escribiría de esta manera. Un milifaradio equivale a términos de faradio como 10 a la menos 3 faradios. Un milifaradio tiene esta equivalencia en potencias de 10. El más usado y el más convencional en términos de física, el más que todo electrostática, se maneja bastante el concepto de microfaradio. Este es el que más vamos a utilizar. Por favor, tomen en cuenta. A ver, vamos a enmarcarlo por si acaso. Este es el término que más se va a utilizar, microfaradio. En los dispositivos que vamos a nosotros encontrar o en este caso trabajar, un microfaradio equivale a 10 a la menos 6 faradios, por si acaso. También vamos a encontrar en algunos lugares, como por ejemplo fabricaciones de chips o en este caso
de celulares de alta gama, manejamos condensadores o capacitores más sofisticados. En este caso, a la escala del nanofaradio, que equivale a 10 a la menos 9 faradios. Y más pequeños todavía, hablamos en escalas de picofaradios, como el intercambio de 10 a la menos 12 faradios. Generalmente en los ejercicios se les va a dar estas unidades, por si acaso. Mili, micro más que todo, he dicho, ¿no? Nano y picofaradios. Entonces ustedes la intercambian por estas cantidades, por estas de aquí, por estas equivalencias. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esta es la primera fórmula que quería que conozcan ustedes. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta eso. Ya yéndonos más a profundidad al concepto de capacitancia, ¿dónde se puede observar esto de capacitancia? No le estoy entendiendo, quizás me pueden decir algunos qué fórmula estamos trabajando, es que no están viendo el dispositivo. Recuérdense que el voltaje se encuentra, o en este caso, está en la presencia de donde vemos pilas, baterías, básicamente eso es lo que nos proporciona esos dispositivos. Pero ahora faradios, ¿dónde veo? Si nosotros un poquito bajamos a la siguiente página o pasamos a la página 45, tomando en cuenta el subtítulo capacitores, su clasificación más que todo, dependiendo del material, ustedes van a ver que los condensadores tienen esta apariencia. Si ustedes revisan en el internet o tienen alguna placa vieja o antigua de un DVD, de un televisor, van a encontrarse a menudo con este dispositivo. Este es un condensador o también llamado capacitor. Dentro de este condensador o capacitor se puede, en este caso, almacenar su capacitancia. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos en cuenta esta relación entre condensador y capacitor. Capacitancia es la medida física de este capacitor. Tiene dos nombres, repito, capacitores o condensadores. Acá claramente lo dice. Ahora, como la definición lo indica, ¿sí? Va a depender mucho de la composición, el uso que se le va a dar a ese condensador. Se fabrican de diferentes materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos los famosos capacitores electrolíticos, los polarizados, no polarizados y de tantalio. Tenemos capacitores de poliéster, esos que son metalizados y algunos no también. Capacitores cerámicos, esos de disco y de plata, utilizado para ciertos circuitos. Capacitores de mica, plata y los famosos capacitores SMD. Si ustedes hacen un poquito de indagación en algunos libros o textos o en mismo internet, pueden ir viendo cómo son estos tipos de condensadores y dónde se los aplica. ¿Sí? Es muy importante en este caso entonces que la función de este condensador o capacitor es acumular energía eléctrica. ¿Y para qué nosotros necesitamos en un circuito como por ejemplo en nuestros celulares? Si tú sacas un flash con tu celular, un flash, eso va a hacer de que en este caso ese flash requiera de un condensador, porque la energía que tiene tu celular, que tu batería, que proporciona tu batería, no es suficiente. Por lo tanto, nosotros utilizamos estos dispositivos para llamar y que pueda, por ejemplo, encender el flash de tu celular. Para eso sirve. También se utiliza mucho en el arranque de los automóviles, ¿no? Para encender un automóvil necesitas de un capacitor. También se utiliza mucho para amplificar sonidos. Si tú quieres tener una fiesta, digamos la de fiesta de tu promoción, vas a contratar un equipo de sonido, esos parlantes grandes que suenan la música, para que pueda escucharse de tu celular cuando conectamos el audífono o el puerto. Entonces, tu sonido de tu celular se amplifica gracias a estos condensadores. Así es que tiene muchas funciones, muchas utilidades. Prácticamente en cada circuito que tú tengas ahorita en tus artículos electrónicos,
vas a tener mínimamente uno, por no decir que son varios los que se sueldan en un circuito. En este circuito, en este condensador, te van a proporcionar, en este caso, su valor del condensador y el voltaje en el cual se pueda utilizar como máximo. Este es el símbolo de un condensador, pero generalmente por comodidad, nosotros también utilizamos dos líneas paralelas. Se los puedo graficar. Aquí prácticamente otra forma de simbolizar al condensador, si no es esta, puede ser esta otra también. Eh, Permítame cambiar color. El símbolo sería este. Este representa una de las patas. Tienes la placa que está muy próxima a otra placa paralela. Con preferencia son de esta manera. La simbología más usada. Y otra línea. Entonces, o bien de esta manera, vertical, aquí también puede ser horizontal, no hay problema, pero dos líneas paralelas. Esto representa el valor del condensador. Y muchas veces se acompaña con una letra, ¿no? A un costado o encima o cerca al símbolo, se le pone la letra C mayúscula. Esa es la forma de simbolizar un condensador. Por lo tanto, jóvenes, esa es una forma de poder trabajar con este dispositivo. Como es medio complejo su dibujo, utilizamos este otro. Lo que me interesa a mí es manejar, en todo caso, el concepto de la energía que puede proporcionarnos este condensador, la energía eléctrica. Y hay varias maneras de calcular la energía eléctrica. Tomando en cuenta la fórmula de condensador, capacitancia igual a carga sobre voltaje, vamos a requerir tres formas de calcular. Son tres variables nomás que se manejan en este tipo de ejercicios. Váyanse al subtítulo que dice energía de un condensador. Tres formas para calcular la energía de un condensador. Vamos a utilizar un material que está por acá. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a nuestro cuaderno de apuntes. Voy a realizar una captura. Y ahora sí. Ustedes donde tienen el espacio para llenar, lo rellenan por favor con esta simbología. Ahí tienen. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí W mayúscula? Es la energía, por si acaso, ¿sí? La energía que nos va a proporcionar el condensador. W es la energía. ¿Qué es Q? Hemos dicho, es la carga que se puede eh, encontrar o que se puede acumular en el condensador. ¿Y qué es V? Es el voltaje con el cual se carga o se puede cargar el condensador. Ya lo conocen a esta forma, ¿no? Capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Si reemplazo en esta primera fórmula, la energía se puede calcular en función de la carga y el voltaje. Si multiplicas esas dos cantidades y en este caso les reduces a la mitad, estás calculando el valor de la energía de un condensador. En simples términos, un medio de la carga por el voltaje te da la energía de un condensador. Como de acá se puede despejar varias variables, yo puedo reemplazar, en este caso, en vez de manejar mi energía en función de la carga y el voltaje, despejando de esta fórmula, puedo encontrar una segunda formulación para la energía. Fíjense que acá ahora, reemplazando variables, como la carga, como acá despejando, podemos nosotros llevar el potencial a multiplicar acá al lado y luego reemplazar en Q. Nos aparece esta nueva fórmula, ¿sí? La misma, un medio, pero aquí en función ahora de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, solamente es jugar con esta nomenclatura, con esta.
reemplazar ya sea en carga o en voltaje y reproducen dos fórmulas. Una que está en función de la capacitancia y el voltaje y la otra, si quiero despejar, en este caso, voltaje y no la capacitancia, cambiando de lugar, pueden ir reemplazando en esta fórmula otra vez. Me sale otra forma de cálculo, solamente que ahora está en función de la carga y la capacitancia. Siempre una de las tres variables va a desaparecer en estas tres fórmulas. Por eso son tres combinaciones posibles, dependiendo los datos de un ejercicio que te puedan dar. Repito, ¿qué es para nosotros W? La energía de un condensador. ¿Qué es Q? La carga del condensador. Y V es el voltaje del condensador. Tres fórmulas para calcular. Se las voy a enmarcar para que sepan dónde está, cuál es cuál. Esta es la primera fórmula de la energía de un condensador. Otra fórmula para la energía del condensador es esta otra. Y la tercera, en función de la carga y la capacitancia. Los que están en recuadro verde son tres fórmulas para calcular la energía del condensador. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, puede levantar la mano, no hay ningún problema. Caso contrario, podemos proseguir. Muy bien. Ya sabemos entonces cómo se carga un condensador. Necesita siempre una pila o una batería, el condensador en sí, unos cables y logras acumular. Luego, cuando ya se haya cargado el condensador, este puede ser utilizado en cualquier momento. Mientras los dos pines no se crucen, la energía va a estar guardada en ese dispositivo. Cuando ya utilices, le des una función a ese condensador, toda esa energía se libera y debes volver a cargar al condensador. Vamos al subtítulo número 5.2, capacidad de un condensador plano. Acá, internamente, uno de los condensadores más sencillos de fabricar son los condensadores planos. Imagínate tú que tienes una planchita, una lámina, capaz de acumular carga eléctrica. Y paralelamente, es decir, paralelo a esa planchita, una lámina similar de igual área y obviamente los cables que conducen a las cargas eléctricas a juntarse en cada plancha, ¿no? Para que hagan par. En el intermedio de este condensador vamos a poner dieléctricos, pero en esta oportunidad el dieléctrico que va a estar aquí va a ser el vacío, o sea, una ausencia de nada. Así es que entre estas dos placas hay un dieléctrico que va a ser el vacío. Para resumir, es muy importante que este condensador que construimos internamente, sepamos la distancia a la cual vamos a ubicar una lámina de la otra. Es muy importante su distancia, porque en función de esta distancia y también en función del área de la placa, se calcula cuánto de capacidad eléctrica hay. Entonces, esta es la construcción más básica que hay de estos condensadores. Vuelvo a repetir, aquí están estos condensadores, este dispositivo. ¿Cómo se construyen? Bueno, la construcción interna es más o menos parecida a esta. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula de ese condensador plano cuando en el centro es vacío? Voy a llenárselos, por favor, me prestan atención. Lo que deben llenar es lo siguiente. Ahí tienen ustedes la relación, entonces, matemática que vamos a utilizar es la siguiente. ¿Ok? El espacio, entonces, que van a llenar ustedes a mano es la siguiente. La capacitancia de este condensador creado con placas paralelas tiene esta formulación. No es más que la división o la razón entre el área de la placa, es muy importante el área,
y la distancia entre las dos placas. Entonces, ¿qué es área sobre distancia? Es la capacidad, pero hay que agregar una constante. La constante de permitividad, epsilon sub 0, que acompañado a esa división te proporciona qué capacidad eléctrica estás produciendo. En este caso estás manejando. Las variables son las siguientes. Ya conocemos a la capacitancia, se mide en faradios. A es el área de toda esta superficie y tiene que estar, por favor, expresados para el sistema internacional en metros, por si acaso, en metros. D es la distancia entre las placas y que hemos dicho que es epsilon sub 0, la constante de permitividad del vacío. ¿Hasta qué punto el vacío te permite, en este caso, que no pueda pasar ninguna carga eléctrica? Tiene una limitancia. Esta constante es muy pequeñísima, demasiado pequeña. Es equivalente a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Esta es la cantidad que debemos manejar en este lugar, donde está epsilon sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, acá, mientras ustedes van anotando, realizando la captura respectiva para que lo puedan completar este subtítulo, para calcular la capacitancia debes multiplicar la permitividad del vacío, que vale 8.85 por 10 a la menos 12, multiplicar a la razón del área sobre la distancia. Estos datos te tienen que proporcionar, estos tres datos. Cuando el dieléctrico que está entre las dos placas es el vacío, entonces manejamos rápidamente esta fórmula. Para los que están todavía viendo dónde tienen que hacer esto, estamos trabajando la página 45, por si acaso. Ya nos queda un poco de tiempo, así es que simplemente recordarles que estas fórmulas tienen que tenerlas para ya resolver la práctica, y hay algunos ejercicios que puedes vos resolver dependiendo eh, qué problema, qué pregunta te está haciendo en el problema, para que tú puedas utilizar una de las fórmulas que ya te estoy mostrando en pantalla. Esta constante, por favor, no se les va a proporcionar en el examen, tienen que saberlo o tienen que quizás ir viendo la manera de recordarse. ¿Sí? 8.85 por 10 a la menos 12, la constante de la permitividad. Muy bien, si no hay preguntas, aprovechen ahora. Pregunten si hay dudas. Repito, la clase de hoy día es más teórica. La siguiente clase yo creo que vamos a vernos sí o sí en el aula. No se olviden traer las pilas, su multímetro para medir y unos trocitos de papel aluminio para poder hacer los empalmes o los puentes. También sirven si son cablecitos, no hay problema. Que sea un conductor eléctrico. Perfecto. Vamos ahora al concepto de capacitor esférico. ¿Han visto la diferencia? Imagínense que estos representan dos esferitas, dos casquetes, como casquetes vacíos, como si fuesen en la superficie de un balón y adentro otro balón, pero imagínense superficies metálicas capacitoras de acumular o capaces de acumular carga eléctrica. Entonces, imagínense un interno donde están todas las cargas positivas y emparejadas con otra capa esférica eh, de cargas negativas. Vamos a definir como A y B al radio de esas esferas. Entonces, ¿qué capacidad eléctrica se requiere para cargar este condensador? Y la otra circunstancia es cuando esta carga, la esfera externa, tiende al infinito. Si se va a esta superficie hacia el infinito, ¿cómo se puede calcular la capacidad de esta esferita única, sola con carga positiva y la otra tendiendo al infinito? Vamos a manejar estas dos formulitas de la siguiente manera.
La primera la vamos a manejar en función de, permítanme, la capacitancia entonces para poder manejar es- este tipo de condensadores esféricos es el valor de la carga, está emparejada, sobre el voltaje que se genera en A, en el radio A, menos el potencial que está en la esfera B. Sí, aquí faltan esos índices. Pero en simples términos podemos definir en función de sus radios también, como la división entre 4 veces el valor de pi por la permitividad del vacío, aquí falta epsilon sub 0, sobre 1 sobre el inverso del radio A menos el inverso del radio B. Esta es una fórmula que en la práctica de la que tenemos probablemente no lo vamos a aplicar mucho, ¿no? Porque son casos especiales, ¿no? La intención es otra más que todo. Más que todo trabajaremos con este tipo de condensadores con su otra placa hacia el otro lado. Así que tendiendo al infinito. Así es que la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente. Acá. Se los voy a, se los voy a llevar. Como la otra placa se va hacia el infinito, entonces reduce bastante la fórmula de tal manera que para poder calcular esa capacitancia de esta esferita, de esta de acá, solita, es multiplicar el valor de 4 veces el valor de pi por la permitividad del vacío por el radio. Repito, 4 veces el valor de pi por la permitividad del vacío por el radio. Este producto de estas 4 variables, de estos 4 términos, eh, pueden ustedes ya trabajar cuando les pida calcular en la práctica algún ejercicio similar. Les decía, el ejercicio 7.5 es de la práctica. Lo voy a bajar un ratito. Lo voy a bajar un rato. Había un ejercicio que les dije que no lo hagan todavía hasta que tengan la fórmula. Este ejercicio, suponiendo que la Tierra es un conductor esférico de radio 6.331 kilómetros, su capacidad sería, con esa fórmula de capacidad eléctrica de un conductor esférico, con este de acá, pueden resolver ese ejercicio. Pero recuérdense que el radio, según la fórmula, está en metros. En el ejercicio está en kilómetros. Entonces, previamente ustedes convierten el radio de la Tierra que está en kilómetros a metros y recién colocan acá epsilon sub 0, ya lo conocen, está arriba su valor. Pi es el valor de pi de 3.14, más básico. Y el 4 obviamente, es una constante que no se cambia. Por lo tanto, ya pueden resolver con esta fórmula el problema 7.5. Los voy a anotar. 7.5. Ya. Ya pueden resolver el ejercicio 7.5 con esta forma. Muy bien. Son varias fórmulas entonces, por favor, que deben ustedes tratar de grabar, recordar y aplicarlos a los problemas y ejercicios. Quizás para finalizar la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre los condensadores con dieléctricos. ¿Se recuerdan que aquí dijimos en esa construcción de esa placa de condensadores ah, que en el intermedio no va a haber ningún dieléctrico? En este caso el vacío puede considerarse como un dieléctrico, el aire también, pero ¿qué pasa si le pongo un papel, cerámica u otro dieléctrico que permita que
cargas eléctricas todavía se acumulen a mayor cantidad y puedan, en este caso, construirse capacitores de mayor capacitancia, ¿sí? Así que, ¿cómo puedo hacer eso? En la industria se utiliza bastante. Así es que vamos a agregar un elemento más a la fórmula de, que generamos hace rato entre placas paralelas. Le vamos a agregar algo. Le vamos a agregar una constante del dieléctrico. Acá, a ver, ¿dónde está? Vamos a llevar la siguiente fórmula. Vamos a llevar ahora vamos a agregar a la fórmula que ya teníamos una nueva variable. Y con esto quedaríamos ya completos en la parte de construcción de placas, de condensadores de placas paralelas. Ok, por ahí va. Tomando en cuenta entonces, la capacitancia solamente era epsilon sub 0, área sobre distancia. Eso era cuando el vacío estaba entre las placas. Pero acá, como colocaría, digamos, un papel, una cerámica, vidrio o algún dieléctrico que no haga pasar fácilmente a las cargas eléctricas, en función a eso, se agrega esta epsilon sub r, que representaría la constante del dieléctrico. Y las constantes de los dieléctricos ya tenemos varios conocidos. Me voy a ir, por si acaso, a ver una tabla de dieléctricos, ¿no? Tabla de dieléctricos. Vamos a ver si podemos encontrar de dieléctricos. A ver, uno conocido. Vamos a ver esto. Observen por acá. Quiero hacerlo más amplio. Veremos. Voy a abrir. Ahí está. Observen cuando estamos poniendo un dieléctrico es 1 y así sucesivamente diferentes valores. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Se me está acabando el tiempo. Permítame entonces quedar acá en la parte de la explicación. La fórmula ya la tienen. Y si no, vamos a ampliar la siguiente clase con mayor detalle esa fórmula más. No sé si tienen alguna pregunta antes que la clase se nos termine. Esta clase está siendo grabada, por lo tanto, jóvenes, no hay ningún problema. Vamos a compartirles. Si es que no hubo alguna explicación clara, lo pueden volver a ver una y otra vez más.